En particular vamos a ver este ejercicio 6, que la gracia que tiene es que es un problema en el cual hay más de una variable de decisión involucrada y una variable de estado también involucrada. Y eso hace que sea un poco diferente su tratamiento, ¿no? Que quizás sea un poco más difícil eh, entender cómo se combinan, digamos, ambas variables y decisiones en este problema multietapa, ¿no? Eso es lo primero que quería comentar. Entonces vamos a leerlo un poco y lo vamos a desarrollar. Entonces, hay una familia aquí, chistosamente le hemos llamado al de la señora Susana Oria, que va a salir de vacaciones desde su ciudad natal, Antofagasta, y esta familia desea visitar K ciudades y dispone de un total de M días para hacerlo, ¿no? Obviamente M mayor o igual a K, ¿qué significa eso? Que tiene por lo menos tantos días disponibles como K ciudades que quiere visitar, ¿no? ¿A qué nos referimos? Si, por ejemplo, quisiera recorrer 5 ciudades, tiene por lo menos 5 días, ¿no? Es un poco la idea. La familia desea saber cuántos días permanecer en cada ciudad, de modo de maximizar la satisfacción total de sus vacaciones, sabiendo que para cada ciudad n existe una función de satisfacción, G sub n, que es una función del número de días de permanencia. ¿Qué significa eso? Bueno, está claro que la idea, dice ahí, ¿no es cierto?, es maximizar la satisfacción total, pero la satisfacción total en cada ciudad va a depender en el fondo de cuántos días yo gaste, ¿no? Cuántos días yo permanezca, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más a continuación. Además dice, la familia dispone de un presupuesto P para el total de sus vacaciones, es decir, no tiene infinito dinero, solo puede gastar P pesos o dólares, no quieran verlo, pero P unidades monetarias, eh, para el total de sus vacaciones, sabiendo que por cada día de permanencia en la ciudad N gastarán C sub N. Entonces, primero nos piden plantear este modelo como un modelo de programación dinámica para resolver la planificación de las vacaciones de la familia. Y segundo, nos dicen resolver este modelo y especifique con cuánto dinero termina la familia, las vacaciones, por supuesto, suponiendo que K es igual a 3, o sea que quieren visitar 3 ciudades, que M es igual a 5, o sea que cuenta con 5 días de vacaciones, que el presupuesto es de 1.200, ¿ya? Que los costos de estadía por ciudad son C1 igual a 200, C2 300 y C3 igual a 100. Ese es el costo de estadía por día en cada una de las 3 ciudades, y que las funciones de beneficio G sub n de xn vienen dadas por lo siguiente. Y aquí un poco voy a tener para explicar cómo se lee esta tabla, cómo se interpreta. G sub n dijimos que representaba la satisfacción total de la familia, ¿no es cierto?, en cada una de las ciudades y dependía de cuántos días pasaban. Entonces, por ejemplo, xn igual a 0, ¿no es cierto? Y G1 dice de X1, en este caso significa que si la familia pasa 0 días en la ciudad 1, la satisfacción es 0, ¿ya? Y así para cada una de las 3 ciudades, ¿no? Si no ocupa ningún día, eso no le suma nada a su satisfacción de las vacaciones, si es que no le asignan días a estar en esa ciudad. En el caso de que le asignen un día a cualquiera de las 3 ciudades, ustedes verán que la satisfacción es 1, ¿no? Ya, por ejemplo, si gastan 2 días en cualquiera de las ciudades, ya la satisfacción no es la misma, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 días en la ciudad 2 para esta familia es muy valioso, pero 2 días en la ciudad 1 es la mitad de valioso, ¿sí? No es tan satisfactorio. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? En general, pues, van a poder darse cuenta de que esta función de satisfacción es creciente, pero es creciente hasta un momento en el cual empieza a decrecer, ¿sí? En general, ¿no? O al menos aquí se estanca, ¿no? Bueno, aquí sigue creciendo, ¿sí? Acá se estanca y acá decrece, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno es un poco interesante. Uno pensaría a lo mejor que siempre mientras más días gaste en una ciudad, más satisfacción tengo, pero a lo mejor en esta ciudad 3 no hay tantas cosas que hacer y por eso si gastan 4 o 5 días en la ciudad ya empiezan a perder satisfacción porque en el fondo se van a aburrir de qué hacer, ¿no? Que podría ser una situación perfectamente plausible. Bueno, antes de avanzar, no sé si se entiende el problema, el enunciado, el contexto, dudas. ¿Se entiende, profe? Ya.
Perfecto. Profe, ¿el Ujú. costo de estadía por ciudad es de cada día Sí, es o...? diario. Ah, ya, ok. Sí, correcto, es un costo diario. Sí, ahí en realidad no lo dice, dice costo de estadía por ciudad, pero es diario. Y en el enunciado lo dice. Am, sabiendo que por cada día de permanencia, bueno, aquí lo dice en esta parte del enunciado, ¿no? Pero en otra parte no, pero claro, por cada día de permanencia en la ciudad N gastarán C sub N. ¿Mm? Sí. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a hacer la primera parte, que es la formulación del problema. Primero, vamos a, como cualquier problema de programación dinámica, vamos a definir las etapas, ¿sí? Y las etapas en el fondo acá son las asignaciones que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Y esas asignaciones o decisiones que se van tomando, ¿no es cierto? Que tienen que ver en el fondo con cuántos días yo permanezco en cada ciudad, dependen de la ciudad, ¿no? Entonces justamente las etapas son las ciudades, por eso dice aquí que n es el número de la ciudad, donde el número de ciudades es 1, 2, etcétera, hasta el enunciado dice que hay cada ciudad que quiere recorrer la familia en vacaciones. Decíamos que teníamos dos variables de decisión, pero bueno, en primer lugar tenemos la variable de decisión cuántos días, eh, perdón, sí, es una variable de decisión, lo que son dos variables de estado. Eso, ¿ya? La decisión es cuántos días en la ciudad N vamos a gastar, ¿ya? Pero el hecho de cuántos días voy a pasar, digamos, o gastar de las vacaciones en la ciudad N condiciona a cuánto dinero me va a quedar disponible para el resto de las vacaciones y además cuántos días me van a quedar disponibles para el resto de las vacaciones, ¿no? Entonces, tenemos la primera variable del estado, SN, que es el dinero que le queda a la familia antes de ir a la ciudad N, y además tenemos HN, que son los días que les quedan disponibles a la familia antes de dirigirse a la ciudad N. Además tenemos el parámetro costo diario de permanencia en la ciudad N, C sub N, y GN de XN, que es el beneficio en la ciudad N cuando se permanecen XN días. Entonces, como decíamos antes, la característica de este problema o la diferencia con otros es que este problema tiene no una, sino que tiene dos variables de estado. Y si no mal recuerdo, también en ayudantía vieron un problema donde habían dos variables de estado, ¿no? Un, un problema donde había que decir, me parece, cuántas personas agregar a una determinada faena minera, ¿no es cierto? O cada una de las faenas, y en función de eso se reducía el tiempo que se demoraba en terminar los proyectos. ¿Sí? Corríjanme si no es así. Sí, profe, Sí, eso lo profe. vimos en Eventia. Ya, excelente. Entonces este problema es parecido en ese sentido, ¿no? Que también trabaja con dos variables de estado. Bien, hasta aquí en el modelamiento, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Bien, entonces ahora en la actualización del estado no tenemos solamente un estado, sino que tenemos dos estados, ¿cierto? Porque en el fondo va a depender uno de cada variable de estado. Y SN, recordemos que es el dinero que nos queda disponible para los días siguientes, ¿no es cierto? Bueno, o sea, cuando hago n más 1 me refiero justamente a las etapas que están por venir, digamos, las ciudades que están por recorrer, y eso va a ser igual al dinero que tenía disponible en la ciudad N, o antes de empezar la ciudad N, menos lo que gastaste en la ciudad N. Y lo que gastaste en la ciudad N, SN, que es el costo unitario de la cantidad de días, de pasar un día, perdón, en la ciudad N, multiplicado por XN, que es cuántos días tú decidiste pasar en la ciudad N. ¿Sí? O sea, CN por XN te da el dinero gastado por pasar XN días en la ciudad N. ¿Ya? Además, la otra variable del estado, H, representada, acuérdense, la cantidad de días disponibles. Entonces, la cantidad de días disponibles, HN más 1, sería la cantidad de días disponibles que tenía antes de ir a la ciudad N, menos la cantidad de días que decidí gastar, de la cantidad de días disponibles que tenía las vacaciones, ¿no es cierto? Que me parece que venía dado por el parámetro M, menos la cantidad de días que decidí gastar finalmente en la ciudad N. ¿Ya? Entonces, HN menos XN es la actualización de la cantidad de días disponibles. Lo que nosotros buscamos optimizar, ¿cierto? Como función objetivo es maximizar la satisfacción total de la familia, ¿ya? En la cual es una función que recursivamente la podemos escribir así,
y que depende de las dos variables de estado, SN y HN, y depende, ¿no es cierto?, de la decisión que nosotros tomemos, que es cuántos días vamos a gastar en cada ciudad. Entonces, en la función de recursión tenemos aquí la satisfacción total de pasar o de gastar XN días en la ciudad N, más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, ¿no es cierto? Cuando te va a quedar SN más 1, ¿no es cierto?, que es esto mismo que está acá, de dinero disponible para gastar en las siguientes ciudades, y HN menos XN, o HN más 1, días disponibles para gastar de tus vacaciones. Y como condiciones de borde, inicialmente el dinero disponible para gastar en las vacaciones P, que es el presupuesto, H1, que representa la cantidad de días disponibles, M, que también lo dice en el enunciado del problema. Luego, la última ciudad es la ciudad K, entonces vamos a suponer que no tiene sentido, o sea, no hay ninguna satisfacción adicional, por así decirlo, ¿cierto?, en la función objetivo, asociada a una ciudad K más 1, porque no existe, ¿ya?, ni en cuanto a dinero disponible, ni en cuanto a días disponibles, ¿no? Y además, esta variable de estado siempre tienen que ser mayor o iguales que 0, porque, bueno, una es dinero disponible y la otra son días de vacaciones disponibles. Ya, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende el modelamiento del problema? Profe, Sí, ¿puede dígame. explicar de nuevo ese n más 1, por favor? Ujú. Sí, claro, mira. Eh, Perdón. Lo que pasa aquí es que recuérdense que CN es cuánto dinero yo gasto por día en la ciudad N, ¿cierto? Por lo tanto, como unidades monetarias, esto sería como, no sé, dólares o pesos por día, ¿sí? Si eso yo lo multiplico por la cantidad de días que voy a gastar en la ciudad N, ¿no es cierto? Esto con esto se cancela y esto me queda en dinero. Y esto efectivamente era dinero, ¿no? Ese N era el dinero disponible antes de ir a la ciudad N, menos lo que gasté en la ciudad N, que es cuánto gasté por día, o sea, o cuánto me cobra por día estar en la ciudad N, multiplicado por la cantidad de días. Y finalmente, entonces, ese N más 1 representa cuánto dinero disponible te queda para las siguientes etapas, ¿no? Para la ciudad siguiente y todas las que te queden por visitar en las vacaciones, ¿no? Sí. Gracias, profe. Ujú, de nada. Bueno, entonces, veamos cómo resolver el problema. Bueno, para resolver el problema, que sería la segunda parte, nos dan datos específicos, como por ejemplo que el costo en la ciudad 1 por día es $200, el costo de la ciudad 2 es 300, el costo de la ciudad 3 es 100, la cantidad de ciudades que queremos visitar son 3, y la cantidad de días disponibles para las vacaciones son 5. Acá arriba en esta parte de la tabla no hemos hecho nada más que escribir la función de recursividad para la etapa 3, y recordando que esto que está acá es 0, ¿no? O sea, uno lo pone de manera em, por formalismo, por así decirlo, que es la forma en que nosotros definimos recursivamente cómo se determina la satisfacción total, pero dijimos que no tiene sentido, la verdad, en cuanto a la satisfacción, dejar dinero o dejar días disponibles de las vacaciones, ¿ya? O al menos eso no se contempla en el contexto del problema, ¿no? Distinto al otro ejemplo que hicieron en la ayudantía, ¿no? Donde sí se consideraban esos casos como algo importante. Ya, entonces, lo primero es que tienen que pensar ustedes que la variable x3, nuestra decisión, lo que mide es cuántos días yo voy a gastar en cada ciudad. Y como el presupuesto en cuanto a días son 5, esta variable x3 se puede mover desde 0 hasta 5, no hay más posibilidades, ¿sí? Eso es lo primero. Pero lo otro importante, y lo que se hace en esta parte, que parece un poco más difícil de entender o de visualizar, tiene que ver básicamente con cuáles son las combinaciones de las variables de estado que me permiten tomar cierta cantidad de días de vacaciones en esa ciudad. Me explico. Por ejemplo,
tanto esta combinación como esta combinación lo que hacen es notar que en el fondo no te queda o no te quedan días, no te queda o dinero disponible para pasar una noche en la ciudad 3, o no te quedan días de las vacaciones disponibles para pasar en la ciudad 3. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? En el fondo un poco. Dice que si a ti te queda entre 0 y $99, ¿no es cierto? Tú no alcanzas a lograr estos 100, ¿no es cierto? Porque acuérdate que pasar un día en la ciudad 3 te cuesta 100 y tú no alcanzas porque tienes hasta 99. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué dice esto? Dice en el fondo que te quedan días libres, puede ser 0, 1, 2, 3, o da lo mismo, ¿no es cierto? Te quedan días, la cantidad de días libres, te podrían quedar días libres, pero no te queda dinero. Entonces, de ese modo, la única opción factible es que asignes ningún día a la ciudad 3, porque ya te gastaste o todo el dinero, o todo, bueno, en este caso en realidad te gastaste, claro, casi todo el dinero, o no dejaste dinero disponible para la ciudad 3, y te puede haber quedado algún día disponible en las vacaciones, pero ya no te queda dinero, así que tenés que volverte a la casa, ¿no? Esa es la primera opción que aparece acá. La segunda es lo contrario, ¿no? Dice que H3 vale 0. ¿Qué significa que H3 vale 0? Significa que no te quedan días de las vacaciones disponibles para gastar, y a pesar de que puedes tener todo el dinero que tú quieras, por así decirlo, porque te queda entre 100 y $1.200. O sea, tienes dinero para gastar, ¿no es cierto?, de lo que es el costo de estadía por un día en la ciudad, por lo menos por un día, ¿cierto?, en la ciudad 3, pero no tienes días para pasar, ya te gastaste todos los días, ¿sí? Entonces, en el fondo, en estas combinaciones que se muestran acá, son combinaciones en las cuales tú no tienes cómo pasar más días en la ciudad 3, ya sea porque no te queda dinero o no te quedan días de las vacaciones, ¿no? Por eso que acá dice 0, y por eso que todo esto sale en azul acá como combinaciones infactibles, porque en el fondo, aunque yo tenga, como les decía, ya sea un poco de dinero, o sea, días disponibles, pero casi nada de dinero, o tenga dinero y no tengo días disponibles, yo no puedo asignar días para vacacionar en la ciudad 3, ¿no? Entonces, por eso que todo esto está como imposible, y esto vale 0, y al final todo esto queda en 0, ¿no? No hay satisfacción, así que eso vale 0, o G3 de 0 vale 0, digamos así, y pasa 0 días. En este otro rango que está acá abajo, al contrario del anterior, son las posibilidades de que pueda gastar como máximo un día de tus vacaciones en la ciudad 3. Y para que como máximo pueda gastar un día de las vacaciones en la ciudad 3, tienes que recordar de que por lo menos tienes que tener un día y por lo menos tienes que tener $100, ¿no? Entonces aquí, en el primer intervalo, dice que tú tienes dinero, pero solo te alcanza para pasar un día, y puedes tener desde 1 hasta 5 días libres para gastar, pero te queda dinero solo para gastar un día, ¿no? O bien dices que te puedes quedar dinero para gastar de 2 días hasta todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Porque 1.200 era el presupuesto, pero solamente te queda un día disponible por gastar, ¿no? Quiere decir que ya te gastaste 4 de tus 5 días de las vacaciones. Entonces, ya sea por una u otra razón, tú puedes gastar como máximo un solo día en la ciudad 3, ¿ya? Y por eso las opciones son factibles, ¿no es cierto? O gasto, asigno 0 días o asigno 1, ¿ya? Y si asigno 0 días, la función de satisfacción es 0, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto antes en la tabla. Y si gastas un día, la función de satisfacción que está acá, perdón, aquí, para la ciudad 3 es 1. ¿Ya? Vale 1 la satisfacción para la familia de pasar un día en la ciudad 3. ¿No? Y así, pues, o sea, este es el caso de que como máximo puedes gastar 0 días, o no puedes gastar, en el fondo no puedes pasar día en la ciudad 3, o puedes pasar 1, o puedes pasar, o sea, hasta 1, o puedes pasar hasta 2, hasta 3, hasta 4, o los 5 días si querés, ¿no? Básicamente eso es lo que se plantea acá, ¿no? Igual, sí, uno podría decir que hay combinaciones acá que podrían ser un poco, entre comillas, podríamos decir engañosas, ¿no? Pero creo que se entiende la idea. Por ejemplo, si a ti te quedaran 5 días, ¿no es cierto?, disponibles de tus vacaciones, quiere decir que no pasaste ningún día en la ciudad 1
ni ningún día en la ciudad 2, ¿cierto? Y si eso es así, tu presupuesto debería estar intacto y debería estar, ¿cómo se llama esto? En 1200, ¿ya? Pues simplemente acá el hecho de que hayamos puesto de 500 a 1200 es porque queremos establecer que, dado todo ese rango de valores posibles de presupuesto, tú tendrías dinero para pasar los 5 días, porque pasar un día en la ciudad 3 te cuesta $100 solamente, ¿sí? Entonces tú con $500 podrías pasar los 5 días. Básicamente eso es lo que se busca ahí esclarecer, ¿no? Pero desde el punto de vista de las combinaciones, nunca se puede dar eso. O sea, no puede pasar 5 días y que te queden $500, porque si no, los otros $700, ¿en qué te lo gastaste? Si no pasaste ningún día en la otra ciudad, ¿no? Entonces, pero ojo con eso, ¿no? Pero lo que queremos marcar en estos rangos, que puede ser quizás lo más complicado de visualizar acá, es cuáles son las posibilidades que se pueden dar para gastar, como les digo, desde 0 hasta 5 días en la ciudad 3. Por ejemplo, en este penúltimo caso, que sería de gastar hasta 4 días, para pasar 4 días tú tienes que tener por lo menos 4 días, ¿no es cierto? 4 o 5 días, ¿ya? Pero en dinero, si yo puedo tener, por ejemplo, 5 días libres, pero en dinero no debería tener más allá de 400, visto desde el punto de vista cerrado, ¿no? Matemáticamente, porque si ya tengo 500, por ejemplo, ya podría pasar 5 días en vez de 4, ¿ya? Y acá abajo, este rango de 500 a 1400 y 1204 significa que yo tengo dinero disponible para gastar 5 días, ¿ya? Pero no puedo gastar más de 4 días porque 4 son los días que dispongo, ¿no? Entonces, ya sea que te limite en el fondo el dinero que tienes disponible o los días que tienes disponible, acá como máximo puedes pasar 4 días, ¿ya? Y lo que te muestra esta tablita es la satisfacción de pasar esa cantidad de días, ¿no? Que en el fondo viene dado por la tabla que mostramos en el enunciado, en la parte 2 acá, y básicamente esta columna, ¿no? Básicamente esa columna. ¿Ya? Un poco chueco el mono, pero bueno, pero me entienden esa tercera columna. Duda, yo sé que el problema es un poco complicado, engorroso, difícil, pero cuéntenme si me siguen, no está muy complicado el problema. ¿Sí? Ya, excelente. Bueno, y después que hacen estos cálculos, como siempre, en los problemas de programación dinámica, tienen que buscar dónde está el máximo. En todos estos casos el máximo está en 3. Y ocurre que el 3, por ejemplo, en todos estos casos se da tanto para asignar 2 días como 3. Por eso que acá aparece como una decisión múltiple, ¿no? O óptimos alternativos, si lo quieren ver así. O sea, le puedes asignar 2 o 3 días y consigues el óptimo, el máximo, la máxima satisfacción de la familia, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una forma matemática de resumir los resultados de recién, pero es más que eso, ¿eh? No hay que darle muchas vueltas, la verdad. Y luego en la etapa 2, ¿ya? Aquí en la etapa 2 yo diría que es más fácil identificar las variables de estado, porque las variables de estado básicamente dependen concretamente de qué es lo que se decidió en la etapa 1, que es en la ciudad 1. Y en la ciudad 1, ustedes saben que cuesta $200 pasar una noche, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudo haber pasado que tú decidiste pasar todos los días de tu vacación en la ciudad 1, los 5, y por lo tanto tu variable de estado H2 vale 0, no te queda días disponibles para vacacionar en la ciudad 2, pero sí te quedan $200. ¿Y por qué? Porque el presupuesto era 1200, y como costaba $200 cada día, 200 multiplicado por 5 serían 1000. Entonces, de los 1200 gastaste 1000 y te queda disponible $200, ¿no? Pero ya no te quedan días disponibles, así que no puedes pasar ningún día en la ciudad 2, ¿no? Esa es la primera fila que está aquí, o el primer caso, si lo quieren ver así. El otro caso, el segundo que está acá, dice en el fondo que si te quedan $400 es porque decidiste gastar 4 días, ¿cierto? Además, tiene la lógica, ¿no? Gastaste 4 días, así que te queda un día disponible y te quedan $400 disponibles. En la ciudad 2, el costo de pasar un día es 300. Entonces, en este caso, sí es factible tomar esa decisión, porque te queda un día disponible y el presupuesto te alcanza para gastarlo, ¿no es cierto? Para ese día en esa ciudad. Entonces, tú evalúas acá las dos opciones.
o no paso, ¿no es cierto?, ningún día en la ciudad 2, y ese día lo guardo para la ciudad 3, o bien paso un día en la ciudad 2 y no paso ningún día en la ciudad 3. No sé si se entiende esa lógica, porque en el fondo esto que está acá sería la satisfacción por gastar X2 días en la ciudad 2, más la mejor forma de hacer las cosas, que sería la mejor satisfacción, por así decirlo, dado de lo que te queda para la ciudad 3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este 0 más 1, ese 0 representa el G2 de X2, porque estás decidiendo no asignar ningún día, o no pasar ningún día de uno que puedes, que alcanzarías en la ciudad 2, y guardarte ese día para pasarlo a la ciudad 3. Entonces, en el fondo, aquí lo que nosotros necesitaríamos sería un F3 de que te queda un día disponible, ¿no? Y entonces lo que tú puedes visualizar aquí en la tabla anterior es que en ese escenario, como no decidiste gastar ningún día en la ciudad 2, y te quedaban $400 disponibles y un día, ¿cierto? Estarías un poco en este rango, ¿no? De $200 a 1.200 y un día disponible. Y en ese caso, la solución óptima es tomar un día en la ciudad 3 y la ganancia o la satisfacción vale 1, que es lo que sacábamos de esta expresión, ¿no? Entonces, por eso que tienen ahí el 0 más 1. ¿Ya? Y 0 más 1 es 1, y 1 más 0, que en este caso también es 1, y el máximo entre ellos es 1. Así que al final aquí la decisión da un poco lo mismo, ¿no? O te gastas ningún día en la ciudad 2 y lo guardas para la ciudad 3, o te gastas el día que te queda en la ciudad 2 y no vas a la ciudad 3. ¿Ya? Al menos en cuanto a la satisfacción, da exactamente lo mismo. Después, en esta fila que está acá, el hecho de que te quedan 2 días significa que en la ciudad 1 te gastaste 3 días. Y en la ciudad 1 gastaste 3 días, te cuesta $600, y 1.200 menos 600 serían 600, así que eso es lo disponible que te queda. Y como cada día en la ciudad 2 vale 300, con $600 yo alcanzo a pasar 2 días, justamente alcanzo 2, así que puedo pasar 0 o 1 o 2. ¿Ya? Y la lógica sigue siendo la misma que antes, ¿no? Por ejemplo, acá que dice 0 más 3 igual a 3, es porque tú decidiste pasar ningún día acá, y por lo tanto los 2 días que te quedas tú los vas a pasar a la ciudad 3. ¿Ya? Y nuevamente uno vuelve a la tabla anterior, ¿ya? Y en la ciudad 3, si es que te quedan $600, ¿no es cierto? Y 2 días, estás en esta condición, y en esa condición el óptimo es 3. ¿Ya? Así que el valor que sumas a tu satisfacción es 3, y la decisión para este caso sería usar los 2 días, ¿no? Eso te da 3. ¿No? Esto que está acá quiere decir que tú de un día, de los 2 días que te quedan, vas a gastar 1, ¿no es cierto? 1 en la ciudad 2, eso estás decidiendo. Y eso implica que de los $600 te van a quedar 300, porque te gastaste 300 por dormir una noche ahí. Y en cuanto a la satisfacción, eso se saca de la tabla original. Entonces tendríamos que ver cuánto es la satisfacción por pasar un día en la ciudad 2. Eso se van aquí a la tabla original que estaba acá. Y para la ciudad 2, ¿cierto? Pasar un día tiene una ganancia en beneficios de 1. ¿No? Más la mejor forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Dado que, ¿cómo saco ese 1? ¿No es cierto? La mejor forma de hacer las cosas, dado que me quedan $300 de presupuesto y me queda un día para gastar. Entonces me queda un día para gastar y $300 de presupuesto, está dentro de este rango, ¿no es cierto? Y eso, la máxima satisfacción es 1. ¿No? Entonces por eso está aquí 1 más 1, esos 2. Y por último esto, pasar 2 días en la ciudad 2 tiene una satisfacción de 4, y como te gastaste los 2 días acá y no dejaste ninguno para la ciudad 3, aquí sería 0. Y este 4, ¿de dónde se saca? De la tabla, ¿no? Eso sería como el G2 de 4, y eso lo pueden ver aquí. G2 de 2, ¿no? Eso quiere decir que voy a asignar 2 días a la ciudad 2, ¿no es cierto? Y eso me da una satisfacción total de 4.
Y eso es lo que tenemos en la tablita que estábamos haciendo acá. Entonces, de estas tres posibilidades, ¿dónde se maximiza la satisfacción? Acá, ¿no es cierto? En 4, ese es el máximo. ¿Y cuál sería la decisión? Bueno, que si te quedan 2 días disponibles para la ciudad 2 y 3, gaste los 2 días en la ciudad 2. Bueno, y así se va construyendo la tabla, ¿no? No sé si se entiende o necesitan que les desarrolle alguna celda en particular que les gustaría ver. ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ya pasando a la etapa 2, vendría la etapa 1, que es la primera etapa, y ahí están las condiciones de borde. Y las condiciones de borde eran que el presupuesto P inicialmente eran 1.200 y los días disponibles para vacaciones eran 5. Y las decisiones que uno puede tomar son o gasto 0 días en la ciudad 1, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 días en la ciudad 1. ¿Ya? Y lo que aparece aquí son todas las satisfacciones posibles que se pueden dar. Y les voy a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, para que hagamos un cálculo. Voy a tomar esta. No sé si ustedes quieren, me dicen otra, pero vamos a tomar este valor de acá. Ese valor sería F1, ¿no es cierto? Dado que tengo 1.200 de presupuesto, tengo 5 días de vacaciones disponibles y estoy decidiendo asignarle 3 días de los 5, gastarlos en la ciudad 1. ¿Ya? Entonces esto sería G1, la satisfacción en la ciudad 1 de gastar 3 días, más F2 asterisco de qué. Bueno, primero, en cuanto al presupuesto, si tenía 1.200 y decidí pasar 3 días en la ciudad 1 y me cuesta $200 cada día en la ciudad 1, tengo que quitarle, ¿no es cierto? 200 por 3 serían 600, a los 1.200 y me quedan 600. Y además, ¿no es cierto? Como gasté 3 días y tenía 5, en cuanto a días disponibles me quedan 2. ¿Ya? Entonces para no... Un segundo. Oh, perdón, me equivoqué. Ups. Estoy diciendo, está muy sensible. Borrador. Ahí sí. Ya. Ese G1 de 3, yo lo extraigo de la tabla original. Y G1 de 3 significa que voy a pasar 3 días en la ciudad 1 y eso tiene un beneficio o una satisfacción de 3. ¿Ya? Y eso es lo que agrego en primer lugar en este cálculo. Más la mejor forma de hacer las cosas en las ciudades 2 y 3, ¿no es cierto? Dado que me quedan $600 de presupuesto y 2 días de vacaciones. Y entonces voy acá, $600 de presupuesto y 2 días de vacaciones, la mejor forma de hacer las cosas me da un beneficio o una satisfacción de 4. ¿Ya? Y de ahí entonces que esa celda toma el valor 7. Bueno, y así hacen el cálculo en cada uno de ellos, ¿ya? Y se darán cuenta que la máxima satisfacción es 9, ¿ya? Eso es lo que está acá. ¿Y cuándo se alcanza? Cuando decido a la ciudad 1 no gastar ningún día en la ciudad 1, 0. ¿Ya? Entonces, si yo decido gastar ningún día en la ciudad 1, ¿ya? ¿Cómo sería acá? Acá sería, en el fondo la decisión es esta, ¿no? X1 es igual a 0, con lo cual el presupuesto en la etapa 2 sigue siendo 1.200 inicialmente, ¿no? Y los días disponibles para tus vacaciones siguen siendo 5. Con esta combinación, con 1.200 y 5, la mejor forma de hacer las cosas dice que te puede llevar a una satisfacción de 9, que es lo que estábamos viendo recién. Y eso cómo se logra asignando 3 de los 5 días que tienes a la ciudad 2. Entonces, por eso dice acá que la ciudad 2 tienes que gastar 3 días. ¿Ya? Pero si gastaste 3 días en la ciudad 2, entonces para la etapa 3, el presupuesto que te queda sería 1.200 menos 3 veces 300, que serían 900. Al final te quedan $300. Y en cuanto a días disponibles, te quedarían 2. ¿Sí? Entonces, con estos dos valores, 300 y 2, vamos a la tabla de la primera tabla que resolvimos, que es de la última etapa.
Y ahí entonces nos quedaban 2 días disponibles, ¿sí? Y nuestro presupuesto era 300, estamos en ese caso. Y en ese caso, la máxima satisfacción que podemos lograr es 3 y se consigue gastando los 2 días que nos quedan ahí en la ciudad 3, ¿ya? Que es lo que está ahí. Por eso que x3 asterisco vale 2 y x2 asterisco vale 3. ¿Sí? Entonces, finalmente el problema dice que debemos gastar 0 días en la ciudad 1, 3 días en la ciudad 2, 2 días en la ciudad 3, y con ello la familia gastaría $1.100, ya de un presupuesto total que tenía que era 1.200. O sea, en el fondo le quedarían $100 disponibles y gastó todos los días que tenía para viajar, pero solamente, ¿cómo se llama esto? Gastó $1.100 de los 1.200 que tenía, o sea, le quedaron $100. Otras cosas a la vuelta de las vacaciones. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Bien, pues entonces ya vimos ese problema. El último que nos faltaría por ver sería el 8, que es... ¿dónde está? Acá está. O sea, lo empezamos a ver la otra vez, ¿cierto? Pero no lo terminamos de ver. Entonces ahora la idea es terminar de verlo. La gracia de este ejemplo o este ejercicio es que, y como les dije, sale en el libro de Hiller y Lieberman, es que vamos a ver que la programación dinámica también se podría utilizar para resolver problemas de programación matemática en general, ¿no? No solamente lineal, también puede ser no lineal. Lo importante es saber entender cómo se van tomando las decisiones y cuáles son las variables de estado, ¿no? Entonces, las variables de estado, finalmente aquí no va a haber una, sino que es parecido al ejemplo anterior, que van a haber 2 o más, en realidad más, porque cada variable de estado está sujeto a cuánto te queda disponible del recurso que tiene en cada restricción, así que van a haber siempre tantas variables de estado como restricciones tú tengas, ¿ya? Y las variables de decisión son las mismas variables de decisión del problema de programación lineal, ¿ya? Y las etapas van a ser tantas etapas como variables de decisión tengas. En este caso son 2 variables de decisión, son 3 restricciones. Entonces, ¿cómo formulamos el problema? Recordando un poco la actividad, en el fondo la restricción, ¿no es cierto? Perdón, la actividad, me refería a la variable de decisión. Eso es lo que corresponde a la etapa, en este caso son 2. La variable de decisión es entonces la cantidad de recursos asignados a cada actividad, a la 1 o a la 2. SN es la cantidad de recursos que te quedan todavía disponibles para ser asignados a las actividades restantes, que son las etapas subsiguientes, ¿cierto? Que nos han asignado todavía. Y como les decía, SN en el fondo ya no es una variable de estado, sino que es un vector de variable de estado, donde cada posición del vector de alguna forma representa lo que te queda disponible del recurso, ¿no? Del recurso asociado a esa restricción. Básicamente eso. Y por lo tanto, inicialmente, pues la primera etapa, si lo quieren ver así, cuando todavía no se asigna nada, yo del recurso 1 tengo todo disponible, 4, del recurso 2 también 12 y el tercero 18. ¿no? Pero en la etapa 2, se supone que yo ya asigné X1 y por lo tanto lo que me queda del recurso disponible 1 va a ser lo que tenía al lado derecho menos lo que asigné de X1. Ustedes pueden ver el problema que en el fondo es como 4 menos X1, que se va para allá, eso es lo que te queda disponible de X1. En el caso del segundo recurso, como el segundo recurso no involucra a la variable de decisión X1, sigue siendo 12 lo que te queda disponible para la segunda etapa. Y en el caso 3, que es 18, y si involucra a la variable X1, lo que te queda sería 18 menos 3X1. Eso. Y a eso le llamamos nosotros en general R1, R2 y R3. Bien. Entonces,
partiendo como en la segunda etapa, la función de optimización, lo que queremos maximizar en la segunda etapa, es la contribución, ¿no es cierto?, al objetivo en la segunda etapa, y en la función objetivo, si ustedes recuerdan, eran 5x2, o sea, en el fondo era 3x1 más 5x2, pero en la segunda etapa eran 5x2, ¿ya? Si lo ven así. Y en la primera etapa sería 3x1, ¿no es cierto?, más el máximo que yo pueda sacar en la segunda etapa de 5x2, el cual está sujeto a las restricciones que recién veíamos, ¿no? En el fondo, 2 por x2 tiene que ser menor o igual a 12, 2 por x2 menor o igual a 18 menos 3x2, y x2 tiene que ser mayor o igual que 0. La primera restricción, que dependía solo de x1, no va explícitamente acá, porque no tiene influencia en la segunda etapa, pero sí la segunda restricción, que dependía de x2, que era esta, y la tercera restricción, ¿no?, que dependía de las dos variables. ¿No? Y además la restricción de no negatividad. Entonces, el óptimo... ¿Solo una consulta? Sí, dígame, Juan. En la primera etapa usted no pescó el X, o sea, no pescó los X2 y solamente dejó los X1, ¿verdad? En la etapa anterior. No sé si decir no pescar, ¿no?, sino que se supone que en la etapa 1 tú tomas decisiones de X1 sabiendo las decisiones de X2, ¿no? Porque acuérdate que la forma en que nosotros estamos resolviendo los problemas de programación dinámica es que primero resolvemos la última etapa y después vamos resolviendo hasta llegar a la primera. Ya. Por eso, en este caso, con 5x2, sí escribe el 3x1, ¿verdad? Ah, claro, exactamente. Claro, porque eso te influye en la decisión de, claro, el recurso que te queda disponible. Ya. Sí, básicamente eso. O sea, cuando yo miro x2, tengo que mirar que lo que me quede disponible en esta restricción en particular depende de la decisión de x1, correcto. Sí. Eso también, no sé, pues lo podríamos recordar en el problema de recién del viaje de las vacaciones de la familia, cuando resolvimos la etapa 2, los posibles variables de estado, ¿no es cierto?, tanto de S como de H, del dinero disponible como de los días disponibles, las combinaciones que nosotros vimos dependían de cuántos días tú habías gastado inicialmente en la ciudad 1, ¿no? Un poco la misma idea en ese sentido. Gracias. Sí. Bueno, y entonces, como les decía, el óptimo o el máximo del FN de R1, R2 y R3 sería el máximo, maximizar esta expresión que teníamos acá, ¿no? Eso. Bueno, esto en general para generalizarlo, independiente de la etapa, ¿no? En la 1 y la 2. Entonces, en la etapa 2, esto es lo que queremos nosotros optimizar, 5x2, pero eso está sujeto, ¿no es cierto?, a esta disponibilidad de las variables de estado. Y habíamos dicho que las variables de estado eran el vector R1, R2 y R3, pero R1 no depende de X2, ¿no es cierto? Por lo tanto, no afecta a X2, por así decirlo, en la decisión que uno va a tomar. Entonces, por eso no lo incorporamos directamente acá. Pero aquí sí, cuando dice 2x2 menor o igual a R2, es porque lo que te queda disponible una vez ha hecho la primera asignación, ¿no? Bueno, en este caso, acuérdense que la segunda restricción, como no depende directamente de X1, se supone que R2 debería seguir siendo 2, no va a cambiar eso. Pero en cambio, en la tercera restricción, ahí sí que va a cambiar este valor R3, porque los de los 18 disponibles no sabemos cuánto nos va a quedar disponible, porque eso depende bastante de cuánto decidamos asignarle a X1. ¿eh? Así que esta es una forma genérica de dejarlo expresado, R3. Y luego lo que hacemos es incorporar esta información de la etapa 2 en la etapa 1, la función de recursión. Entonces sería 3x1 más este problema, ¿no? Que es lo que teníamos acá. Que ese problema es la mejor forma de hacer las cosas, por así decirlo, F2 asterisco de la siguiente etapa, ¿no es cierto? Dado que te va a quedar 4 menos x1 del recurso 1, 12 del recurso 2 y 18 menos 3x1 del recurso 3. ¿ya? Y eso lo escribimos entonces como el problema de optimización que es, en el fondo sería, yo quiero maximizar 3x1 más la mejor forma de hacer las cosas de aquí en adelante, ¿cierto? Sujeto a
que x1, la primera restricción, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 4. Además, 3x1, en la primera etapa, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 18 y x1 mayor o igual a 0. Acá en esta parte, fíjense que lo interesante es que fuimos capaces del problema en la primera etapa expresarlo solo en función de x1. ¿Ya? Y eso es básicamente porque acá hicimos la ligadura, por así decirlo, o sea, o la relación, digamos, entre la segunda etapa o x2 con x1, ¿no? A partir justamente de las restricciones que había. Eso. Ahora, el punto es cómo maximizamos esto, ¿no? Entonces hay que maximizar matemáticamente esto, ¿ya? Y para eso, lo primero que tenemos que hacer, porque, bueno, hasta ahí lo que tenemos básicamente es como la formulación del problema, ¿no? Entonces, para poder resolver el problema, tal cual como lo hemos visto hasta ahora en el curso, vamos a resolver primero la última etapa, que sería la etapa 2, y luego resolvemos la etapa 1, y ese se supone que entonces tendríamos hecho el problema completo. Entonces, para resolver esta etapa, como dice aquí la etapa 2, la ecuación 1, que es la que teníamos acá recién, esta, ¿no es cierto?, indica que x2 debe ser el valor más grande de x2 que satisface de manera simultánea esto. ¿Ya? ¿Por qué digo el valor más grande? Porque fíjense que acá el objetivo es maximizar esto, ¿no? 5x2. Por lo tanto, si x2 no tuviera restricciones, x2 podría ser tan grande como pudiera y la decisión sería infinita, ¿no? Pero x2 no puede ser infinito porque está sujeto a estas restricciones, está limitado a eso. Entonces, por eso dice el enunciado que esta expresión te concluye de que x2 tiene que ser tan grande como sea posible, pero sujeto a estas tres condiciones que están acá. Que 2x2 sea menor o igual a R2, que 2x2 sea menor o igual a R3 y que x2 sea mayor o igual a 0. Y por lo tanto, si los vemos, bueno, este sería nuestro vector de variable de estado, ¿no es cierto? Este sería el valor óptimo y este sería la decisión óptima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí lo voy a explicar un poquito mejor. Es que tú tienes simultáneamente que 2x2 es menor o igual a R2 y que 2x2 es menor o igual a R3, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para que el problema sea factible simultáneamente, tiene que pasar de que x2 tiene que ser menor o igual a R2 dividido por 2 y menor o igual a R3 dividido por 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esta cota R2 partido por 2, por ejemplo, fuera más grande que esta cota y yo decido x2 asignarle este valor, estaría cometiendo un error porque no sería factible el valor de x2 que estoy tomando para esta restricción, ¿cierto? Por lo tanto, siempre la decisión es que yo debo tomar el mínimo. No sé si me explico. Por ejemplo, pongámosle valores numéricos para que lo entiendan. Supónganse que yo reemplazo y x2 acá arriba me dice menor o igual a 5 y acá x2 menor o igual a 3, por decir algo, ¿no? Entonces, claramente, para que se cumplan simultáneamente las dos restricciones, x2 tiene que ser menor o igual a 3, ¿no? O sea, x2 tiene que ser lo más grande posible, pero dentro de lo más grande posible, para que sea factible, tiene que ser el mínimo entre estas dos cuotas. No sé si se explica eso. O sea, en este caso tendría que ser 3, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Bueno, y acuérdense que la función objetivo en la etapa 2 era 5x2, ¿cierto? Pero entonces x2 a que eso es igual, lo que le acabo de decir recién, x2, como es el máximo, pero dentro de ese rango factible, es el mínimo entre cualquiera de los dos lados derechos, ¿no? R2 partido por 2 y R3 partido por 2. ¿No? Eso es lo que está ahí. Entonces ese valor de la función objetivo sería 5 veces ese valor óptimo, y el valor óptimo de x2 asterisco sería eso, ¿no? El mínimo entre R2 partido por 2 y R3 partido por 2. ¿Sí? Hay un poco de matemática ahí, pero no sé si está muy complicado eso. No sé si se entiende, pero Ya. por ejemplo, en el caso de que x2 sea mayor o igual que 5 y x2 sea mayor o igual que 3, habría que tomar el 5, ¿no? Para que las dos sean mayores Claro, que... para que las dos sean factibles, correcto. Claro. Muy bien, exactamente. Exactamente. Exactamente, es así.
Ya. Bien. Entonces, esa es la etapa 2, ya la tenemos resuelta. Sabemos que x2 tiene que ser el mínimo entre esos dos restricciones partido por 2, ¿no es cierto? R2 partido por 2 y R3 partido por 2. Y para resolver el problema, en la primera etapa, ¿no es cierto? Entonces sustituimos la solución que obtenemos en la etapa 2 en la etapa 1, ¿ya? Entonces recordemos que el vector que caracteriza las variables de estado, R1, R2 y R3, tiene esta relación, ¿no? 4 menos X1, 12 y 18 menos 3X1. Por lo tanto, si nosotros evaluamos la función objetivo en estas variables de estado, ese es R1, este es R2 y este es R3, ¿no es cierto? Y eso es 5 veces el mínimo entre R2 partido por 2 y R3 partido por 2, entonces esto nos quedaría 5 veces el mínimo entre 12 dividido por 2, porque R2 es 12, y R3 que es 18 menos 3X1 partido por 2. ¿Ya? Y ese término que está acá, que es F2, ¿no es cierto? Para llegar a hacer el problema matemáticamente completo, entonces esto lo reemplazamos, porque esto sería por la recursividad, ¿no es cierto? El lado derecho, o el segundo término de la función objetivo recursiva de la etapa 1, entonces sería maximizar, ¿no es cierto? Y acuérdense que X1 estaba limitado por 4 también. Esta expresión sujeta que X1 se mueve entre 0 y 4, y el X1 era 3X1, el valor, digamos, en la función objetivo, más 5 veces el mínimo entre 12 partido por 2 y 18 menos 3X1 partido por 2. Entonces, ahora lo que nos queda por resolver matemáticamente es encontrar esta expresión, el mínimo, que es lo que hacemos un poco ahora acá. Entonces acá lo que le quiero explicar es esto. 12 dividido por 12 es 6, y esto lo podrían escribir si ustedes quieren así, ¿no? Como 9 menos 3 medios de x1, ¿ya? Y la idea es ver cuándo es más grande quién, ¿no? O cuándo es más chico, ¿no? Porque queremos el mínimo. Entonces voy a tratar de expresar un poco gráficamente esto. A veces resulta el pulso, a veces no. Acá tenemos los valores de x1, ¿ya? Y suponga que esta función es como un i, ¿no? Entonces, este sería el 6. La primera expresión es siempre 6, ¿no es cierto? Una recta así. Y la segunda expresión, que lo hace con otro color, es 9 menos 3 medio de x1, ¿cierto? Entonces, cuando x1 vale 0, esto vale 9. ¿Sí? No sé si me siguen con esa idea. Por acá estaría el 9. Y cuando x1 vale... ¿cuánto sería? Estoy viendo en qué lugar toca acá el 0, ¿no? Aquí 1 sería 9 multiplicado por 2 y dividido por 3, ¿no? 6, ¿no? Cuando aquí 1 vale 6, ¿esto vale 0? ¿Sí? 6, la mitad de 6 es 3, 3 por 3, 9, ok, así 6. Esta sería una recta que corta acá, ¿no es cierto? Y en 6 vale 0. ¿Ya? No sé si me explico, usted se imagina esto, ¿no? Insisto que el pulso no ayuda mucho, pero esta es la recta, ¿no? Ahora lo importante es recordar de que había una restricción que decía que x1 se mueve entre 0 y 4, por lo tanto ese tramo de ahí para allá, como que no me interesa mucho, esto no es relevante. ¿Ya? No sé cómo decir que no es relevante eso. Y hasta ese lugar, lo que ustedes deberían visualizar, es que, o sea, como que nos interesa de aquí hacia la derecha, ¿no? O sea, de aquí hacia la izquierda, ¿no? Nos interesa de aquí para acá y nos interesa del 0 para allá. Este es x1 igual a 0. Entonces, en ese tramo quiero que entiendan lo siguiente, que cuando el x1 vale 2, las dos expresiones valen lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando x1 vale 2 en esta recta, 3 medios por 2 sería 3, 9 menos 3 serían 6, 6 es igual a 6, así que aquí se intersectan ellos, ¿ya? Y lo importante de esta expresión es entender que entonces entre 0 y 2, el mínimo entre esta recta y esta es esta, eso es lo que me interesa, y una vez pasado el 2 hacia el 4, ¿no es cierto? El mínimo entre esta recta y esta es esta recta. ¿Ya? Entonces esta función mínimo es esto que está acá. ¿Ya? Entre 0 y 2 es 6,
y entre 2 y 4 es esta recta. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya, excelente. Oh, dejé un poco rayado ahí, déjenme borrar eso. Ah, ya. Ya, así sí. Ok. Entonces, no, pero aquí escape, pero no. Ahí está. Ya, entonces, si esto lo reemplazamos en la expresión que queríamos maximizar, que era F1, nos quedaría 3x1 más 5 veces el mínimo entre esta expresión, y como es una expresión dividida por tramos, finalmente lo podemos escribir así, ¿no? Como que esto sería 3x1 más 5 veces 6, 5 por 6 son 30, así que nos queda 3x1 más 30, si es que x1 se mueve entre 0 y 2, y si es que x1 se mueve entre 2 y 4, sería 3x1 más 5 veces esto, ¿no? Ya, y si desarrollan eso un poco de álgebra, ¿no es cierto? Van a llegar a 45 menos 9 medio de x1, ¿no? Y esto en el fondo es lo que queremos nosotros maximizar, ¿ya? Y como dice acá, las dos funciones, o sea, este término y esto, adquieren el máximo cuando vale 2, cuando x1 vale 2, se concluye que el óptimo entonces es x1 igual a 2. No, o sea, se encuentra cuando x1 vale 2 y el óptimo es 36. No sé si bueno, si quieren lo podríamos graficar acá, pero uno puede visualizar que esta es una recta, ¿no es cierto?, cuya pendiente es positiva, por lo tanto el máximo se encuentra lo más hacia la derecha posible, y el valor más hacia la derecha es 2, y justamente si yo evalúo esto en 2, me queda el máximo que es 36, porque sería 30 más 3 por 2, 6, ¿sí? 36. Y todo lo contrario, pues, esta recta es una recta que tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto significa que el valor máximo se consigue mientras más a la izquierda esté dentro de ese rango, y el valor más a la izquierda de ese rango es 2, justamente, y 9 medio multiplicado por 2 sería 9, y 45 menos 9 son 36, así que el valor es el mismo, y ese es el óptimo, ¿no? O sea, el óptimo es 36 de la función objetivo, y se concluye que x1 asterisco vale 2. ¿Ya? Entonces el resultado de la etapa 1 sería este. Y ahora sacamos el valor de x2, y como x1 asterisco es 2, eso lo podemos reemplazar, ¿no es cierto? Y sabemos que R1, el valor de la variable de estado de la restricción 1 en la etapa 2 sería 2, el R2 sigue siendo 12, no depende no depende de x1, y R3 sería 18 menos 3x1, pero x1 vale 2, y 3 por 2 sería 6, 18 menos 6 serían 12, y por lo tanto el mínimo entre 12 dividido en 2 y 12 dividido en 2, el 12 dividido en 2 no es lo mismo, y 12 dividido en 2 es 6, así que x2 asterisco vale 6. ¿No? Eso. ¿Sí? Y ahí termina ese ejemplo.